Amén. Toda va. Continuamos entonces recordando en estas parashot con respecto a lo que es la historia de Macabeos, y vemos que se habían encontrado lo que es el néctar, el cual veíamos que era para purificar. Encendía el fuego, ¿verdad? Donde se había puesto, se oraba y de esta manera se le llamó el néctar por el cual se purificaba. Y vemos nosotros que el Eterno nos purifica a través de lo que es su Dabar Kodesh. Él lo hace. Ese néctar existe todavía en nosotros y a través del Ruach HaKodesh, y precisamente se vierte en los creyentes. Ruach HaKodesh se vierte en los creyentes para que podamos nosotros ser purificados y de esta manera podamos ser esos contenedores de gloria, o también podemos ser contenedores de deshonra, porque veíamos que realmente nuestro Hacedor pues nos puede usar tanto para honra como para deshonra, ¿verdad? Veíamos que él fue quien endureció el corazón de Ramsés, el faraón, y de esta manera endureció tanto su corazón y pudo manejarse lo que eran las 10 plagas que Egipto pues recibió. De esta manera fue como se glorifica grandemente el Eterno, que él era el único Elohim, ya que en Egipto pues manejaban muchos dioses, pero nosotros nos damos cuenta que Adonai, ¿qué le podemos decir nosotros o de qué manera nos podríamos quejar nosotros delante de él, verdad? Si él nos usa como vasos de honra o como vasos de deshonra. Al final, él es el alfarero. Y entonces él va a llevar a cabo su obra de una manera o de otra, completa, y utilizándonos en la manera que él lo desee. Y al fin y al cabo, pues se va a cumplir la obra del Eterno. Es como cuando Mashiach llega a lo que es la tierra, hace su ministerio, termina su tiempo. ¿Y qué pasa? Que Judas Iscariote lo traiciona. Tenía que haber alguien que lo traicionara para que se llevara a cabo el plan que había. Entonces Judas de alguna manera sirvió como un vaso de deshonra, y de esta manera se cumplió un propósito importante para la restauración de toda la humanidad. Entonces podemos ver nosotros que pues realmente el Adón, el Señor, ¿verdad? Solamente de él dependemos y solamente se va a realizar su obra perfecta según su voluntad. Y bueno, esperamos que nosotros todos seamos un vaso de honra para gloria del Eterno, ¿verdad? Y si no lo somos, también que el Eterno permita esa deshonra o esa situación para elevar su nombre, para gloria de su nombre, así como lo hizo con el faraón. Bien, entonces, continuando con esta historia, veíamos que Jeremías ya le había, se había dicho, dejado a aquellos
al pueblo precisamente la instrucción y el recordatorio, la exhortación de que no se movieran, eh, que no se perdieran, poniendo su mirada en los ídolos de plata y de oro, sino que se mantuvieran íntegros ante la alianza del Eterno, ante los preceptos de Yahweh. Entonces podemos decir, bueno, nosotros no utilizamos lo que es ídolos ni de plata ni de oro. Pero aquí tenemos que recordar algo, que el oro representa la naturaleza de Yahweh y la plata nos representa la naturaleza de Yeshua HaMashiach. Entonces podemos recordar nosotros quién es, que, quién es Adonai, ¿verdad? Adonai es nuestra roca, ¿verdad? Aquel que el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Yeshua, ¿verdad? Que es aquella salvación, aquel que nos cubre, ¿verdad? Con su propia vida, aquel que entregó su vida para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con el Eterno. Y Él es nuestro sustento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención en que esta roca que es Adonai, esta salvación que es Yeshua HaMashiach, que nosotros sabemos que Adonai y Yeshua son el mismo, ¿verdad? En la palabra sabemos nosotros y sabemos por tantos textos que lo comprueban que Yeshua es Adonai, ¿verdad? En él habita la plenitud de la deidad, lo dice Colosenses 2:9, y muchos más textos que pudiéramos mencionar. Pero aquí por ello nosotros tenemos que siempre estar atentos para no voltear hacia los lados y que alguien más o algo más sea nuestra roca o algo más sea como un tipo de salvación o como un tipo de sustento. Que pongamos los ojos en nuestro Elión, en nuestro Adón, siempre reconociéndolo, siempre confiando en Él, que Él es aquel que nos da todo. Y que si tenemos algo es porque el Eterno lo está dando. Y que sin Él no tenemos nada, aun cuando afuera, en Jaulán Jasé, hay muchos ídolos de plata y oro. Hay muchos ídolos que nos dicen, yo soy tu roca, yo soy tu sustento, aunque no sean en un término religioso, puede ser en un término económico, y de esta manera podemos decir, bueno, pues este me puede salvar la situación que yo tengo. Acá puedo ya estar segura completamente y no me va a faltar nada. Pero eso precisamente es como hacer ídolos de plata y oro. ¿Por qué? Porque por lo que representa el oro a Yahweh y la plata a Yeshua. Entonces es muy importante que nosotros siempre nos mantengamos fieles en nuestra emuná, en nuestra fe, porque en el momento en que nosotros ponemos más atención a las cosas, aquellos ídolos de fuera, entonces es como si de alguna manera le diéramos la espalda al Eterno. Y sabemos nosotros que el Eterno es celoso. Entonces, Adonai siempre va a quitar aquello que esté delante de nosotros en primer lugar antes que Él. Por eso hay que cuidar y hay que ser nosotros mismos celosos con la relación que tenemos con Yahweh. Entonces, esto no significa
que nosotros no vamos a tener o buscar el mejor trabajo que podamos de acuerdo a nuestras habilidades y todo lo que conlleva. Eso no significa que vamos a dejar de procurar lo mejor para nuestra familia. No, de ninguna manera. Se refiere más que nada a que lo hagamos, pero siempre cuando lo hagamos confiando en que el Eterno es aquel que nos lo va a dar, siempre y cuando se encuentre en su voluntad, siempre y cuando no nos afecte a nosotros en la relación que tenemos con Él. ¿Por qué? Porque si nosotros todavía estuviéramos débiles, por decirlo así, en la émuna, y entramos a un lugar y nos está yendo muy bien y todo, y después nos olvidamos de Yahweh, eso sería un grave error. Perderíamos lo más importante, lo más valioso para un ser humano. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta de quién estamos recibiendo aquel bien. Si el Eterno ha abierto la puerta a un trabajo, a un recurso bien, Baruch Hashem, es porque el Eterno así lo ha permitido y muchas gracias al Eterno. Entonces, ¿por qué? Porque Salomón o Shlomo, el rey de Israel, ¿verdad? Recordamos que él estaba pequeño, en cierta manera, y llegó el momento en que él tuvo que tomar el trono que había dejado su padre al morir. ¿Y qué es lo que hizo Shlomo cuando él se enfrenta a ser rey de toda la nación de Israel? Pues él le pide al Eterno sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Entonces esto le agrada tanto al Eterno que le dice, porque no me has pedido riqueza, ni me has pedido venganza contra de tus enemigos. Entonces yo te haré el hombre más rico, más rico de toda la tierra, y aparte de ello, te daré toda la sabiduría. Te haré el hombre más sabio. Entonces, aquí vemos nosotros que el corazón de Shlomo, lo único que quería era agradar a Yahweh. Quería servirle de la manera que él lo quería. Eso era para él lo principal. Y por ello, Adonai se alegró, porque sabía que su corazón estaba en él y que aunque tuviera riqueza, no se iba a apartar. Entonces, también el Eterno es así con nosotros. Por ello Él nos va a dar y nos puede dar muchísima riqueza. Cuando lo haga es porque sabrá Él que nosotros no nos vamos a olvidar de Yahweh, sino que siempre lo vamos a reconocer. Entonces, el Eterno pues es sabio y el Eterno no está enojado con la riqueza, porque sabemos que Él llenó a muchos de sus leales de riqueza. Abraham era precisamente uno de ellos, uno de aquellos leales a Adonai. Entonces, por ello nosotros siempre tenemos que recordar esto que es tan importante. Recordar esto, que Adonai es nuestra roca, nuestra salvación. Recordar esas palabras que el profeta Jeremías le dijo al pueblo. Entonces, continuando con esto, nosotros podemos ver también que Jeremías llega un momento en que se va también al monte Sión, donde Moshe se encontraba con Adonai
donde había recibido las tablas. Y en ese monte, precisamente, vemos que esconde lo que es, dice que encuentra una cueva, ¿verdad? Y allí esconde el arca, el altar del incienso. Entonces, vemos que algunos hombres querían, de alguna manera, guardar el camino para poder llegar ahí. Pero vemos nosotros que los reprende Jeremías y les dice que no, que ese así debe de quedar, no debe quedar en el conocimiento del hombre para poder llegar, sino que el Eterno lo iba a mostrar en el tiempo y en la forma que él quisiera. Y vemos nosotros, por ejemplo, inclusive hay películas, Cazadores del Arca Perdida, por ejemplo, y otras películas donde están buscando el arca perdida, aquella arca perdida tan anhelada, tan cuidada, tan especial en el tiempo de Moshe, en el pueblo, en el tiempo de Israel. Pero hasta la fecha no se sabe dónde está el arca de la alianza. Entonces, esto es precisamente importante porque nosotros sabemos que cuando Yeshua estuvo en la tierra, él era ya el arca de la alianza. Ya no estaba aquella arca como antes. Ahora ya el arca de la alianza era de carne y hueso. Y era Yeshua HaMashiach caminando en Jerusalén, caminando en Judea, en Samaria. Entonces, esa arca de la alianza, ahí nos representa precisamente como Yeshua, es Adonai. Esa era la presencia de Yahweh. En el templo de Jerusalén ya no estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza estaba caminando, estaba sanando enfermos, estaba proclamando precisamente esa palabra, él mismo, y llegando a corazones de hombres que iban a trascender en la emuná hasta el día de hoy. Hoy nosotros estamos aquí porque creemos. Hemos creído la palabra de aquellos de Yeshua que transmitió a sus discípulos. Y hoy estamos aquí. Nosotros, así como otros hermanos en otros lugares están también celebrando en este momento el Shabbat. Están ellos precisamente en esa comunión con nosotros. Y de esta manera nosotros podemos tener lo que es esta bendición tan grande de poder ser parte de este pueblo. Entonces, vemos que dice, borra el camino, o sea, reprende Jeremías a aquellos hombres. No es nada más cosa de señalar un camino físico. No es cosa de tener el arca de la alianza enfrente. Es cosa que va más allá. Es reconocer a Yeshua HaMashiach como quien es, que él es Adonai. Y pues por ello, de esta manera, nosotros sabemos que estando en él como cuerpo de Yeshua, entonces también nosotros estamos formando parte de esa arca de la alianza, ya que nosotros somos cuerpo de Yeshua HaMashiach. Bien, entonces vemos, por ejemplo, continuando en la historia, vemos cómo este hombre Teodoro, ¿verdad? Se da cuenta y es un testigo
de cómo el Eterno protege su lugar santo. Entonces, hay un testimonio maravilloso y pues nuevamente se vuelve a exaltar al Eterno por aquellas maravillas con el pueblo de los macabeos. Entonces, hoy estamos a pasos de nuestra fiesta de Hanukkah, que la vamos a celebrar este próximo miércoles a las 5:30 al Ereb. Vamos a celebrar la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, ya que nosotros somos aquel lugar santo, lugar Kadosh. Nosotros como templo del Eterno, el Eterno quiere que nos mantengamos Kadosh, que nos mantengamos santos. Y por ello precisamente no tenemos que voltear hacia los lados y contaminarnos con ídolos de plata y oro, sino que tenemos que mantenernos en esa santidad que el Eterno desea para poder ser esos vasos, esos contenedores dignos de Él, que aún cuando fallamos, cuando sabemos que vamos de gloria en gloria, el Eterno con su cobertura nos lleva y mientras nuestro corazón está dispuesto a Él, a servirle, entonces nosotros podemos ir caminando, 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 ¿verdad? Para poder continuar en esa relación, en esa cobertura que solamente Yeshua puede darnos. Entonces, nosotros podemos ver cómo lamentablemente a través de los años se ha perdido lo que es, se cree más que pueda ser a través de nuestras obras el hecho de que nosotros podamos ser justificados. Pero sabemos nosotros que no es así. Yeshua es aquel que nos justifica. Por eso Él es la justicia. Y por eso nos revestimos de justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yeshua, Él es quien nos justifica delante del Padre y no nuestras obras. Por eso Mashiach ha llegado a ser para algunos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo me porto así, yo trato de seguir los preceptos del Eterno, trato de portarme como dice la Escritura, pero la fe en Mashiach es de alguna manera aquella que puede fallar. Y entonces cuando nosotros fallamos en aquella emuná y no le reconocemos a Yeshua que en él somos, las obras que nosotros podamos hacer son aquellas, son las obras que él mismo ya ha predestinado para hacerse a través de esos vasos de honra o de gloria. Entonces nosotros no nos podemos ni exaltar, ni tampoco podemos decir, con mis obras es suficiente. No, de ninguna manera podemos hacerlo, porque sabemos que no es por obras, sino es por gracia para que nadie se gloríe. Efesios 2 no lo recuerda. Entonces, nosotros no nos podemos acercar. Si nosotros nos acercamos con nuestras obras solamente delante del Padre, somos fulminados inmediatamente. Por ello necesitamos aquella cobertura que solamente Yeshua nos puede dar, porque solamente Él fue el único justo, aquel que jamás pecó. Por eso fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, aquel sacrificio que Yeshua nos dio o dio a su Padre, y Él
lo recibió y a cambio nos reconcilia a nosotros y nos justifica delante del Padre, pero con la condición de estar inmersos en Él, con la condición de creer en Él. Entonces, qué importante es ello. Recordando que las obras buenas son como trapos de inmundicia, ¿no? Lo dice la misma Dabar. Por ello es muy importante ello, que nosotros le demos el lugar a Yeshua como lo que Él es, que Él es, Yeshua es Adonai. Yeshua es nuestra roca, nuestro sustento, nuestra salvación. Ya que nosotros sabemos que el Eterno hace la función de Padre y asimismo hace la función de Hijo y hace la función de Ruach HaKodesh. Como nosotros somos hijos, somos padres o madres, y también así podemos ser tíos. Es la misma función que el Todopoderoso tiene. Por ello, el Yeshua mismo el Eterno no le puede dar la gloria a nadie fuera de él. Y por eso Yeshua recibió gloria cuando estuvo en la tierra y recibe gloria en este presente. Entonces, bien, vamos a continuar. Ahora, también nosotros tenemos que recordar también que por esa misma emuná, el justo por la fe vivirá, por la fe. Si aquella fe, si aquel evento ya lo vemos, entonces ya no se ocupa la fe. Pero por ello, al momento de estar esperando aquel evento que el Eterno nos está dando o está prometiendo, entonces se ejercita nuestra paciencia a esperar con anhelo aquellas promesas en el tiempo que Él lo designe. Y si por algo no alcanzamos a ver esas promesas, sabemos nosotros que se van a cumplir. Aunque no lo veamos ya nosotros, pero esas promesas se van a cumplir. Como aquella promesa que dijo Adonai, cree, bueno, en la palabra dice, cree en el Señor Yeshua HaMashiach, y tú y toda tu casa serás salvo. Es una promesa. Y nosotros la abrazamos, esa promesa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a nuestros seres queridos y queremos que ellos también lo conozcan y también se rindan a sus pies, le adoren y sepan quién es Adonai. Entonces, por ello están en Tefila nuestros seres queridos y nosotros aguardamos ese tiempo, ¿verdad? Con anhelo en nuestro corazón. Pues aquel que lo ha prometido es fiel y verdadero para cumplir sus promesas y nosotros lo aguardamos. Pero aunque no lo veamos, sabemos que va a pasar en el tiempo que el Eterno lo disponga y en la forma exacta que Él conoce que es la mejor para que aquellos sean atraídos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Esperar con paciencia aquellas promesas de Adonai, que todas se van a cumplir.
no va a haber ninguna que no se cumpla. Entonces podemos recordar el ejemplo de Abraham. Abraham, que fue el padre de la emuná. Cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal a aquel lugar, a la tierra de Canaán, y haré una nación grande de ti. Sabemos nosotros que pues fue un golpe fuerte para su padre de Abraham, porque él simplemente supo que el Eterno le había hablado y que le había dicho que se fuera. Sal de tu padre y su parentela. Entonces, de repente decir su padre, pues aquel Dios, ¿verdad? Te está separando de mí, porque su padre de Abraham no conocía al Eterno. Vivían en una ciudad que tenía muchos beneficios, pero también se adoraban a muchos dioses. Y el Eterno lo saca a Abraham. Ve que él era un hombre diferente, que tenía un vacío en su vida, y lo busca y habla con él. Y le propone eso. Cuando él ya era grande de edad, él tenía que salir a un lugar que no conocía, que no sabía cómo iba a comer en el camino, no sabía nada, pero sin embargo, el Eterno le proveyó hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa cuando llega a la tierra de Canaán? Pues se da cuenta que la tierra de Canaán ya estaba habitada. Y entonces, de pronto no sabe, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque pues el Eterno me dice el Shaddai, porque Abraham lo conoció como el Shaddai, el proveedor, su proveedor. Dijo el Shaddai, me dijo esto. Me dijo que iba a ser esta tierra tomada para mí y que de mí iba a llegar a ser una nación muy grande. Por supuesto, su esposa Sara, que era una mujer estéril, ¿verdad? Ya era pues obvio que deberían de haber ya tenido hijos, pero no había hijos. Y ya había, pues, en cierta forma burlas por cuanto Sara no tenía hijos. Y ya había, pues, esa huella, esa herida en su ser. Pero, ¿qué pasa? Que al momento de que él se da cuenta que la tierra de Canaán estaba habitada, pues dice, ¿será que yo me equivoqué y no era la tierra de Canaán? Y entonces pues había hambre, porque no tenían un lugar donde poder tener agua. Y entonces él es cuando se va a Egipto. Se va a Egipto, pues para que su familia pudiese sobrevivir. Dice, pues no vamos a morir, no vamos a morir de hambre. Y se van a Egipto. Estando allí en Egipto, ¿verdad? Sabemos nosotros que pues su esposa era bella y estuvo a punto el faraón de tomarla como mujer, pero afortunadamente el Eterno pues le mostró que no podía tomarla, que era esposa de Abraham, y entonces fue cuando ellos se van de Egipto. Esto aparte de ser esta situación, podamos decir nosotros cuántas veces no le hemos pedido al Eterno, ¿verdad? Algo. Y de alguna manera sentimos que de alguna manera Adonai nos confirma. Vemos como una señal por allí que Adonai nos confirma. Pero lo hacemos y de repente no nos va muy bien. Vemos nosotros que el mismo padre de la
emuná pasó por situaciones similares a las nuestras. Sin embargo, Abraham nunca, nunca, nunca desistió. Aun cuando para él fue muy difícil todo este caminar, todo este proceso, después regresa a la tierra de Canaán, por supuesto. Después regresa a la tierra de Canaán, pero seguía habitada aquella tierra. Y de esta manera, pues sí, se establece allí, en la tierra de Canaán. Y le dice a Adonai, te voy a dar la tierra de Canaán, a ti y a tu descendencia. Esa promesa continuó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros, Abraham no fue la excepción, a él no fueron las cosas muy claras, que digamos nosotros fáciles, más bien. El Eterno dijo una palabra y él obedeció. Y había unas situaciones, decían, caray, pues, ¿qué pasó? Adonai dijo esto, pero ¿qué está pasando? Pero más bien en lugar de decir Adonai, es mentiroso, o Adonai me falló, él dijo, quizá yo me equivoqué, no entendí bien, etcétera. Pero jamás habló mal del Eterno, sino que aceptó, siempre obedeció. Y esa relación fue creciendo hasta llegar a, como sabemos, a ofrecer, a inclusive a no negar el sacrificio de su propio hijo amado, su único hijo. Su único hijo de su esposa amada, porque sabemos que tenía a Ismael como hijo. Entonces, aquí nos recuerda a nosotros que nosotros tenemos que continuar, aunque de repente no veamos claro, aunque obedezcamos a Yahweh y de repente las cosas no salgan muy bien, que digamos, tenemos que continuar adelante, obedeciendo a Yahweh, porque Adonai no se equivoca. Adonai, así como lo cumplió esos pactos tan grandes con el Eterno, esa relación tan importante, que nosotros somos y estamos teniendo el beneficio de ese pacto que hizo el Eterno con Abraham, tan grande. Y por ello tenemos este reposo, este Shabbat, porque Abraham le ofreció un reposo a Yahweh. Y el Eterno se lo dio como un amigo que te invita a un café. Un amigo te invita a un café y tú le dices, bueno, otro día yo también te invito. Y pasó lo mismo. Abraham le invitó al Eterno a tomar un descanso en la encina de Mambré. Y allí Adonai también ahora nos da un descanso a su descendencia. Por ello, porque somos heredad de Abraham. Entonces, por ello, Baruch Hashem, porque estamos teniendo este descanso y porque el Eterno es fiel en sus promesas y Él nunca, nunca va a fallar en todo aquello que el Eterno ha prometido. Entonces, nos dice Romanos 10, 9 y 10, nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es nada más decirlo, es creerlo, y por ello es importante, como nos dice el texto, porque con la boca se confiesa para justicia. Porque dice la palabra, dice, si confesares que Yeshua es el Señor
y él le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos, con el corazón se cree para justicia. Si nosotros creemos en Mashiach, entonces somos justificados delante de Yahweh. Y con la boca se confiesa para salvación. Pero principalmente es creer en Él. Porque alguien puede decir alguna palabra, yo creo en Cristo o yo creo en Yeshua, pero a lo mejor realmente no lo cree. Entonces, y tampoco es una palabra mágica, sino que nosotros realmente, al momento que nosotros reconocemos a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, entonces en ese momento el Ruach HaKodesh nos sella a nosotros, porque lo estamos haciendo de una manera auténtica, en una manera genuina. Y entonces ese Ruach HaKodesh se posa en nosotros e inicia una nueva criatura. Por ello, es importante no verlo algo simple o algo como unas palabras mágicas, no. Tiene el Eterno que conoce el corazón sincero, sabe qué ocurre cuando nosotros hacemos eso, y entonces es cuando nos sella y nos hace propiedad suya. Así como en aquello dice la palabra, que también serán sellados con el 666, que significa hombre 3 veces, ¿verdad? Entonces, no nos van a sellar con algo físico que nosotros veamos, sino que ahorita, de hecho, ya se están sellando aquellos que lamentablemente pues van a estar sellados con el 666, porque es un sello espiritual. Como el Eterno se mueve en un trono de justicia, así como sella a los suyos, así van a ser también sellados los demás. Y entonces, por eso vemos que es aquellos que son sellados, ¿verdad? Que esperamos y confiamos y esperamos, y por eso estamos aquí, procurando aprender del Eterno, guardar sus preceptos y sus normas, ¿verdad? Para no ser sellados espiritualmente con el ser, hacer y tener, que es eso simplemente. Por ello, precisamente, yo soy mis habilidades son tan grandes que puedo lograr todo. Yo puedo hacer, ¿verdad? Hacer grandes cosas que no necesito a Adonai. O yo puedo tener grandes cosas que ya, gracias a Adonai, no lo necesito. Por eso es el ser, el hacer y el tener el sello del 666, y de esta manera, si nosotros al hacer esto, estamos precisamente volteando hacia los lados y haciéndonos precisamente esos ídolos de plata y oro. Aquellos que no son Yahweh. Y lo estamos haciendo a un lado. Entonces, por ello, tenemos que reconocer que si somos, es porque el Eterno nos permite ser. Que si hacemos, es porque el Eterno nos permite las habilidades, nos permite la mente, la vista, el habla, el oído, el tacto, para poder hacer. Y si tenemos, es porque el Eterno lo ha querido
nos lo ha permitido recibir. Por ello siempre tenemos que recordar esto, porque Adonai sella a los suyos, y que también nosotros no perdamos el sello que el Eterno nos ha dado, el sello espiritual. Somos de Yahweh, somos pertenencia de Él. Y entonces, que nunca nos perdamos en aquel, y que cambiemos de sello, sino que siempre nos mantengamos en la emuná, en la emuná de Abraham, y que continuemos perseverando hasta el final de nuestra vida, que continuemos fieles en esa emuná, que solamente Adonai es justo y fiel y bondadoso, y si nosotros confiamos en Él, Él nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a dejar avergonzados. Siempre Él va a cumplir sus promesas en el tiempo exacto. Baruch Hashem.